¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien y bueno, gracias por estar aquí en este ciclo de charlas en torno a las humanidades digitales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien agradezco enormemente la invitación por considerarme para esta ocasión. Un agradecimiento también a la coordinación y en particular al doctor Gutiérrez Hibler, que bueno, muy amablemente me extendió esta invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Un poco raro no ver a nadie, pero también el doctor Gutiérrez Hibler tuvo a bien mandarme una foto del auditorio, así que, bueno, digamos que, aunque sea asincrónicamente, los estoy viendo. Muy bien. En esta ocasión habrá sin duda distintos, bueno, pues así está el programa, habrá distintas personalidades, colegas, que vendrán a hablar de humanidades digitales. Y por extraño que pudiera parecer, si nos preguntáramos qué son las humanidades digitales, podría ser incluso que cada cual tuviera una definición, al menos con ciertas variantes, ciertos matices que pudieran ser diferentes, ¿no? Entonces, quisiera solamente como a modo de introducción, y bueno, para hablar también un poco y bueno, empezar, digamos, a abrir boca con este tema y de cómo de alguna u otra manera pues sí, yo creo que sí cambian los paradigmas, ¿no? Los paradigmas de estudio, los paradigmas de acercamiento, de análisis a los objetos de estudio. Bueno, y además, como soy el primero, voy a abusar de eso para ponerles este video. Ya si alguien más se los pone, bueno, ya les dicen que ya está repetido, ¿no? Que ustedes ya lo vieron. Entonces, bueno, digamos, a modo de introducción, vamos con este pequeño videito. Ay, permítanme, déjenme, bueno, tiene subtítulos de todos modos, pero déjenme compartir sonido para que sea un poco más ameno. Broder Ansgar? Ja, det er jeg, ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha? Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, ja. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant ikke. Nei. Vil du ha en kopp og en vann? Nei, da, det skal være fort gjort, det Ja. skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde i stad. Ikke noe Ok, så den slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er den lukket, der ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, av og til litt. Det er greit. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar, Ja, blar videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når, Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, Ja, altså? du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den, den ja. står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp.
håper ikke. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Bueno, claro, es un video humorístico. Sin embargo, me parece que plantea ay, perdón, me adelanté. Ajá, varios problemas y varios asuntos que tienen que ver precisamente, ¿no?, con este cambio de mentalidad, con este cambio con el que nos enfrentamos y nos acercamos al objeto de estudio, ¿no?, que bueno, cuando somos, bueno, de materias de humanidades, ya sea historia, literatura, filosofía, regularmente trabajamos con textos, ya sean textos escritos, textos orales, ¿no? Y entonces, ahí viene una primera pregunta, ¿no?, que sería muy interesante. ¿Qué es un texto? Este pergamino que tiene este monje en la mano, digamos, esa tecnología antigua, ¿es un texto? Sí. ¿Es el libro, ¿no?, que se le ha hecho complicado abrir? ¿Es un texto? Sí. ¿Son el mismo tipo de texto? No. No son la misma clase de texto. Pudieran incluso contener, digamos, podrían tener dentro de ellos el mismo contenido. Sí, la misma historia, digamos, que cuenta el pergamino, la podría contar este libro. Además es un libro enorme, ¿no?, grande, de dimensiones amplias, el que tiene en la mano el monje. Y entonces nos enfrentamos que el texto, como tal, va teniendo o ha tenido, ¿no?, diferentes cambios a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, desde antes de bueno, que el pergamino fue, digamos, ya la primera tecnología, por decirlo así, el primer repositorio en el que el texto pudo mantenerse de mayor modo, pues hubo otros anteriores, ¿no? Y uno anterior que se me viene a la mente inmediatamente, pues sin duda alguna es el ser humano mismo, ¿no? Que en la memoria ha guardado, pues las historias, los textos, ¿no? La tradición oral, que bueno, ese sí ha permeado, ha seguido hasta nuestros días, ¿no? Ese sería un tipo. Podríamos hablar nuevamente del pergamino, del libro, y ahora tenemos otro cambio de paradigma cuando leemos, ¿no?, en libros en electrónico, o cuando leemos en alguna tableta, en alguna computadora. ¿Por qué me detengo ahora con la lectura? Porque también la experiencia de lectura es distinta. Para el pergamino, ¿no?, que se va desarrollando poco a poco; para el libro, al que es necesario, ¿no?, cambiar de página una por una, ¿no?, para poder seguir el hilo. Claro, yo tenía una maestra en el doctorado, que en paz descanse, Marta Elena Benier, que decía que había textos que podíamos diezmar, ¿no? Y con diezmarse ella decía, hay que leer una página y saltarnos 10. No era exactamente así, ¿no? Pero la idea es que va uno como leyendo muy rápido, ¿no? Y entonces, bueno, ese sería un tipo de lectura no tan profesional, pero que también se puede hacer. Y ahora, ¿no?, con las tabletas, con la computadora, ¿no? El EPUB, el PDF, la forma de leer, pues es distinta, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante ir comprendiendo, digamos, estos tipos diferentes de acercarnos a la lectura y distintas formas de acercarnos también al texto? Porque cuando hablamos de edición de textos, cuando hablamos ya sea una edición comentada, una edición anotada, una edición crítica, eh, lo que vamos a necesitar es tener una hipótesis de trabajo. ¿Y qué es tener una hipótesis de trabajo? Bueno, pues es la forma, la manera en cómo yo propongo que ese texto se va a leer. ¿Qué aspectos propongo que se van a destacar? ¿Qué aspectos propongo que no van a ser tan importantes en mi proceso de lectura? Y desde ese momento en el que estoy decidiendo qué es importante y qué no, ya empiezo a tener esta experiencia de la edición. Eh, Cuando nos enfrentamos, bueno, regularmente, seguramente el doctor Gutiérrez Gibles se los habrá dicho en algún momento, porque estudiamos juntos, es decir, tenemos la misma escuela y se nos recomendaba lo mismo. Es decir, fuimos compañeros de aula, en la misma aula en la que se nos comentaba que era importante leer ediciones críticas, ¿no? Que ya como lectores profesionales necesitábamos textos estos, ¿no?, de ediciones críticas. Y uno inmediatamente, porque bueno, así más o menos funciona nuestra mente y así más o menos, digamos, estamos diseñados para el aprendizaje o para el estudio, podríamos preguntar, ¿y cuál es la mejor? ¿No? Por ejemplo, si vamos a leer, qué sé yo, el Quijote o el Cid, eh, pues, ¿cuál es la mejor, no? La mejor es la del Campo Tejedor, la mejor es la de Montaner,
la mejor es la de Francisco Rico. Es decir, empieza uno a barajar, ¿no? Una serie de nombres de ediciones críticas se puede conocer, y la realidad, ¿no? Es que ninguna edición crítica sería la mejor. ¿A qué voy con esto? Que también lectores buscamos cosas, buscamos aspectos, buscamos formas de enfrentarnos y de acercarnos a un texto. Y cuando entendemos, pues cuando por fin comprendemos y decimos, ah, yo lo que quiero es acercarme a un texto que, por ejemplo, tenga muchas referencias, hablando del Quijote, ¿no? Sobre los lugares, ¿no? Ah, bueno, pues yo quiero saber mucho sobre los lugares porque me interesa mucho esa parte. Ah, bueno, ahí sí ya puedo encontrar una edición crítica que sea mucho mejor para mí. Si yo digo, híjole, es que a mí la lectura del Quijote se me dificulta, pero quiero comprender muy bien los antecedentes caballerescos que tiene, ¿no? Que hable sobre los 12 pares de Francia, que hable sobre los demás caballeros, ¿no? Como Esplandián, por ejemplo, ¿no? Bueno, los demás libros de caballerías. Eh, entonces ahí podría ya buscar una edición crítica que se enfoque un poco más a la cuestión caballeresca. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el texto como tal, el texto al final, el del Quijote, no era uno solo, no tenemos una sola versión de 1605, no tenemos una sola versión de 1615. Fíjense cómo, al principio, bueno, espero poder ser claro con esto, pero al principio cuando hablábamos de qué es un texto, no decíamos, ah, pues el pergamino es texto, el libro es texto, parecía que la respuesta era muy sencilla, ¿no? Parecía que la respuesta podíamos llegar a ella fácilmente porque, habría que decirlo, parecía relativamente obvio, ¿no? A mí me gusta, digamos, evidenciar o intentar trabajar con lo que parece obvio, porque luego resulta que no, porque entonces un texto que se enfoque y se dedique más a los lugares en el Quijote, pues será un tipo de texto. Un texto que se dedique más a las novelas de caballerías, pues sería otro, aunque sea una edición crítica, quiere decir, será otro tipo de texto, ¿no? Similar, por supuesto, pero ya con variantes, ¿no? Ya es una suerte de, al menos en las notas, una versión diferente y una experiencia de lectura diferente. No se nos puede olvidar, y eso es muy, me parece, sí quiero destacarlo mucho, que la edición crítica como profesionales de la literatura, como profesionales de la lectura y la edición, debemos tener también como muy en claro cómo es que queremos que quien vaya a leer se acerque al texto, cómo queremos que aquella persona o cuáles guías le queremos dar a esa persona para que se acerque al texto, ¿no? Como estos ejemplos que he dado, pero eso ya nos habla, vamos a decirlo así, de una codificación particular, de una codificación especial del texto. ¿Qué quiere decir? Que estamos proponiendo que, en este caso del Quijote, que el Quijote se lea con, digamos, una marcada distinción, con destacar algunos elementos, ¿no? Como estos los lugares, los libros de caballerías, podríamos, o alguien más puede decir, bueno, que a mí las palabras antiguas se me dificultan mucho, yo quisiera más bien hacer una suerte de estudio filológico para hablar de las ediciones antiguas, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es que esta cuestión de texto, la verdad es que es muy interesante. ¿Qué tal que hay varios impresos, ¿no? Del Quijote en 1605 y uno no se parece al otro, ¿no? Y entonces se encuentra que el Quijote fue impreso en diferentes imprentas, aunque tenía ¿cómo se llama? La licencia en una, pues fue impreso que, digamos, en una segunda, en una tercera, porque el libro fue muy exitoso, fue un bestseller de la época, y entonces, ¿no? Pues tenemos varias versiones de alguien que diga, bueno, pues a mí, digamos, respeto mucho que si los lugares, que si los dioses de cabello, pero yo quisiera darle a quien va a leer, a la persona que se va a acercar a esta lectura, una relación, una visión de cómo fue ese 1605 y de todos los textos que de alguna u otra manera llamamos el Quijote y que tienen diferentes variedades, ¿no? Que si alguna no tiene la licencia, por ejemplo, que si a alguna le falta el burro de Sancho, por ejemplo, que se pierde en algún momento de la primera parte, ¿no? Es decir, donde a mí me interesaría, una persona podría decir así, que el texto que yo voy a trabajar sea precisamente la comparación, ¿no? De alguna otra manera, la filigrana de esos textos. Entonces, es muy importante, pues, estar reflexionando, estar pensando qué es un texto, cómo nos acercamos a ese fenómeno, a ese objeto de estudio, y también cómo queremos que las personas que se van a acercar a nuestro trabajo puedan tener también
esta experiencia, ¿no? Eso es muy importante en cuanto a cómo propongo que se lea un texto. Me acabo de dar cuenta que les dije todo esto sin compartir pantalla. Bueno, esto tenía una diapositiva para hacerlo un poco más ameno. ¿Y por qué será importante, no? O al menos para mí, porque creo que es importante hacer estas primeras reflexiones, vamos a decirlo así, de modo análogo, ¿no? Más que digital primero, porque me parece fundamental empezar a entretejer esas formas de estudio, esas formas de objeto, desde un punto de vista crítico, ¿no? Desde un punto de vista en el que pues se refleje de alguna u otra manera que somos profesionales de la lectura, profesionales de la edición, y sobre eso, que ese conocimiento que tenemos, lo que queremos que haga es acercar a más personas a un texto, ¿no? que nos parece valioso, que creemos que merece la pena acercarse a él. Pero, ya digo, hay que encontrar los caminos y hay que encontrar la manera de que la persona que se vaya a acercar, pues, digamos, pues lo tenga, si no fácil, porque luego no hay textos fáciles, sin que pueda seguir un hilo narrativo, ¿no? Que pueda seguir una serie de pasos para alcanzar ese objetivo de la comprensión de la lectura. Y entonces, esto que ya se hace de alguna u otra manera, desde desde el mundo análogo, me voy a referir a él de esta manera para hacer esa diferencia con el marcado TEI, pues ahora se enriquece, bueno, ahora es un decir, esto ya lleva 20 años, no 30, perdón, estamos en los 30 años, me estoy haciendo un poco bien, perdón. 30 años en el mundo y en el trabajo también de la edición y en la ayuda, ¿no? que pueden dar las herramientas computacionales. Entonces, si hablamos o si intento yo de alguna u otra manera que el acercamiento, digamos, primero sea, vamos a ver lo que es obvio, ¿no? Aquí habría varias cuestiones, digamos, obvias, que se nos pueden pasar de largo. Y entonces es importante detenernos para que no se pasen de largo, precisamente, ¿no? El primero, bueno, pues que TEI son las siglas de Text Encoding Initiative, ¿no? Primer punto, digamos, evidente. Segundo punto evidente, que digamos, el nombre, ¿no? de esta iniciativa está en inglés, ¿no? Y ya desde ahí hay que marcar este punto importante, ¿no? Dado que, bueno, conocemos que hay una suerte de lingua franca, ¿no? Del inglés, en el que, pues, ni modo hay que decirlo, es necesario acercarse a este idioma, es decir, si alguien, pues, aún no se ha acercado, aún no tiene el dominio del idioma, de un segundo o tercer idioma, en particular uno de ellos sería importante que fuera el inglés. ¿Por qué? Porque también eso abre nuestro mundo y abre nuestras posibilidades de conocimiento y abre también nuestras perspectivas sobre la primera pregunta que se hizo en la conferencia, ¿no? ¿Qué es un texto? Muy bien. Segundo punto, digamos, evidente, ¿no? Esto está en inglés, es una iniciativa que viene desde el mundo anglosajón. Y ya desde ahí también eso nos puede despertar diferentes reflexiones, sí, diferentes pensamientos y comentarios, claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Que, bueno, lo sabemos, ¿no? Ahora los estudios poscoloniales están, pues, tomando mucha fuerza, y lo más importante ahí, digamos, más allá que solamente la etiqueta del sur global, ¿no? Que es donde nos identificaríamos, pues, digamos, desde la franja del Río Bravo hacia abajo, nos habla también de que hay o habría una serie de herramientas o la facilidad de acercarnos a una serie de herramientas tecnológicas desde el norte global que desde el sur global es más complicado, ¿no? Más difícil. Y cuando hay herramientas muy buenas, ¿no? A veces es complicado encontrar, digamos, como la versión gratuita, no me refiero a la versión pirata, que quiero aclarar eso, pero sí la versión gratuita que tenga todos los elementos y las herramientas que tiene la versión completa, ¿no? La versión de paga. Pienso, por ejemplo, en InDesign, que InDesign es un buen programa para editar. Sin embargo, bueno, sabemos que esta compañía que es Adobe, pues tiene una licencia con respecto a este software. Quiere decir que es un software de paga.
¿no? Y entonces, bueno, pues si no tenemos la posibilidad de pagar, ¿qué hacemos? Por favor, nadie responde, hay que buscar el parche, eso no hay que hacerlo. Buscamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser la versión gratuita, ¿no? Entonces encontramos Scribus, ¿no? Y entonces con Scribus queremos hacer más o menos lo mismo que hacemos con InDesign y nos damos cuenta que hay herramientas que tal vez no funcionan igual o no funcionan, digamos, al mismo nivel o con la misma facilidad, ¿no? Que funcionaría InDesign. Ahí es donde empezamos a ver estas diferencias y fíjense cómo esta reflexión solamente se nos detonó desde saber que el nombre estaba en inglés. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que estas herramientas, además, me parece, nos recuerdan, nos impulsan a que debemos seguir en la reflexión, ¿no? Incluso cuando ya tenemos o lleguésemos a tener el dominio de alguna herramienta teórica, metodológica, técnica, ¿no? Como el conocimiento de la metodología de la edición crítica, eh, ¿no? Sí, las herramientas técnicas para trabajar con TEI, no dejemos, sea uno u otro el caso, no dejemos de tener esta mente reflexiva, esta mente pensante, esta mente en la que siempre estamos reflexionando sobre cómo, por qué y para qué estamos utilizando las herramientas que estamos utilizando. Un tercer elemento que me parece necesario también hacer notar es el tamaño de letra, ¿no? Este tamaño de letra es más grande, ¿no? Diríamos que está en bold y este no, este sería un tamaño de letra más pequeño. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso debería ser relevante para la charla? Bueno, porque detrás, ¿no? De esto, digamos, descubrí que a mí me gusta decirle el backstage para hablar del código, ¿no? Sí, en el backstage hay un código precisamente que le está diciendo a la computadora que cuando decodifique, ¿no? Lo que se escribió en el código, nos muestre, haga que nuestra lectura sea de tal manera que encontremos estas letras más grandes y estas letras más pequeñas. Que encontremos estas letras resaltadas de una manera particular y que estas letras no estén resaltadas de una manera particular. Bueno, en esa manera particular que decíamos. Entonces, atrás de esto hay un código donde se están codificando ciertos elementos, donde se está haciendo, vamos a decirlo así, una propuesta de lectura para que quienes estamos de este lado de la pantalla tengamos una decodificación y una experiencia de lectura particular sobre eso. Entonces, estas dos formas, digamos, de entenderlo es muy importante. A mí me interesa mucho, bueno, finalmente claro, hay mucho que hablar sobre T, pero me interesaría que uno de los objetivos de esta charla fuera la importancia de encontrar la lógica también detrás de las herramientas, ¿no? Cómo funciona o cómo, al menos de grosso modo, cómo funciona la herramienta, qué es lo que intenta hacer la herramienta para que nosotros podamos tener esa experiencia, ¿no? Y de ahí que insista tanto con esto. Hay atrás un código, hay una cierta codificación, hay una propuesta de trabajo, una hipótesis de trabajo, y alguien me podrá decir, bueno, es que esto no fue, esta plantilla, que además está en Canva, la pueden encontrar ustedes ahí, no fue creada explícitamente para esta plática. Muy cierto. Sin embargo, la forma en cómo está diseñado, digamos que tiene diferentes utilidades, ¿no? Diferentes, ahí le llamaríamos formas de representación, que también podríamos decir diferentes salidas para diferentes presentaciones. Sin embargo, para esta, que es en la que estamos, en la que nos interesa en este momento, esa sería una parte importante de empezar a ligar. Ese trabajo, digamos que podemos hacer de forma analógica con las ediciones críticas, la hipótesis de trabajo, la forma en cómo queremos que la persona que se acerque lea, y por otro lado, cómo también hay una propuesta, digamos, de trabajo detrás de estos elementos. Muy bien, continúo. Ya les decía que, bueno, pues tiene esto alrededor, no, si me equivoco con los números, no vayan a ser muy cules conmigo. Ahora, decíamos que teníamos 30 años. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que son la TEI, ¿no? La Text Encoding Initiative, inicia en 1987, en 1992 hay un congreso que es el Congreso de la Lengua Española, celebrado en Sevilla. En este congreso hay un panel que se llama La lengua española y las nuevas tecnologías. Fíjense ustedes, era 1992
y ya había una preocupación. Sí, una preocupación, una forma de pensar cómo esta tecnología emergente pues puede ayudarnos, ¿no? Seguramente quienes asisten a esta conferencia pues tienen mucha juventud y no recordarán el Windows 95, ¿no? Pero ahora volteen a ver a su profesor Gutiérrez Hibler para ver la cara que puso, ¿no? Y entenderán que el Windows 95 pues no era una herramienta muy avanzada, ¿no? No era una herramienta que tal vez daba todas las facilidades que tenemos al día de hoy. Y además también las herramientas en torno a, por ejemplo, software de computadora, pues no eran tampoco tan fáciles de usar, tan fáciles de manejar, ni tantos, ¿no? No había tanta proliferación de ellos. Yo recuerdo, nada más como una anécdota rápida, que en la preparatoria, pues nos pidieron crear una página web, que además era algo pues muy usual en la época, porque pues era así como la novedad, ¿no? Crear una página web y ponerle ahí un nombre y algunos links, unas fotos. Entonces yo quería poner un GIF, ¿no? Y además, lo recuerdo muy bien, quería poner un GIF de Cantinflas, ¿no? Entonces ver a Cantinflas, para que se viera Cantinflas moviéndose, ¿no? Porque de eso iba la página. No me fue posible, ¿no? No encontré la manera de hacerlo. Y ahora, ¿no? Estos GIFs están hasta en el WhatsApp, ¿no? Eso solamente para decirles cómo, digamos, esas herramientas han avanzado tanto y valorar el esfuerzo de 1992 para decir con las herramientas que tenemos, con los elementos que tenemos, perdón, cómo podemos llegar a utilizarlos, claro, para nuestro trabajo, ¿no? Para nuestro objeto de estudio. Y entonces, si decimos que en 1987 inicia este consorcio, es un consorcio, es decir, es un grupo de gente, ¿no? Una suerte de consejo preocupado por el marcado TEI, que es el que inicia en el 87, y en el 92 se crea ya la primera traducción de lo que se conoce como las guías, bueno, son las guidelines de TEI, las guías directrices de la TEI, y bueno, quienes participan en esta traducción son Francisco Marcos Morín, ay, perdona, me equivoqué. Es Verónica Zumárraga y Marcela Tabanera. Ven, aquí hay una errata, aquí marcaríamos inmediatamente como buena gente del mundo de la editorial, de la edición, una errata. Y bueno, me interesa mucho pues darle también el reconocimiento, ¿no? A los que han estado antes de nuestra era, y que se han preocupado por dejarnos esta herencia, ¿no? De poder trabajar herramientas tecnológicas con contextos de manera general. Bueno, ¿qué es la TEI y cómo podríamos definir TEI? Ya decía que es un consorcio, es una organización internacional fundada en 1987, encargada de desarrollar, mantener y publicar estas guías, ¿no? ¿Y por qué estas guías son importantes? Bueno, porque nos ayudan a la codificación electrónica de textos, sobre todo en humanidades y ciencias sociales. No exclusivamente, pero es donde más se han utilizado. Y además acá también quisiera comentarles de manera muy personal que a mí me llama poderosamente la atención, aunado, para que vean que el ejemplo que puse al inicio no es gratuito, aunado a ese ejemplo, ¿no? Que donde inicia o donde más se ha hecho trabajo con textos de digamos, de este estilo de marcado, que es el marcado TEI, ha sido en textos medievales. Entonces, ha sido con publicaciones periódicas, con impresos, o ya sea de una imprenta reconocida o impresos populares, e incluso manuscritos, ¿no? Y entonces, ¿por qué me sorprende? Bueno, porque ciertamente yo, digamos, siendo más joven, lo primero que pensé es, bueno, esto se está utilizando para editar lo más nuevo, para editar lo más actual, para trabajar y estudiar la literatura más reciente. Y no, me di cuenta que en realidad, digamos, las primeras preocupaciones se empezaron a dar por esta literatura, que más que llamar antigua, yo llamaría, pues eso, de la Edad Media, ¿no? Un poco por las dificultades de leer. Sabemos que, bueno, por ejemplo, la letra manuscrita no siempre es sencilla. Muchos textos de pergamino estaban escritos, e incluso ya en los libros de gran formato estaban escritos en manuscrito. Entonces, para empezar a dilucidar pues, qué decían, ¿no? Exactamente, saber qué dice ahí. ¿Y cómo se puede saber qué dice ahí? Bueno, pues también viendo recurrencias, ¿no? Viendo las recurrencias de la forma en cómo está el trazado,
de la línea, si en algún trazado, digamos, alcanzamos a atinar el significado de la palabra, entonces ya decimos, ah, pues este trazado que era muy complicado, pues tal vez era una G, o era una R, o era una Y, tal vez una Y en vez de una G, ¿no? Para que calce mejor el ejemplo. Y entonces ese tipo de recurrencias también pues ayudan, ¿no? A, a dar claridad sobre ese tema. Y además, estos textos eran, bueno, son, ¿no? Muy ricos, no solamente porque no solamente viene, bueno, lo que veo es que no solamente viene la palabra escrita o la palabra impresa, sino que se acompañan regularmente con algunas imágenes, ¿no? Están ilustrados, estos iluminados, como se dice, estos textos, y entonces también eso va dando cierta importancia, porque entonces ya con, digamos, descubrir quién hizo el iluminado del texto, podemos tal vez ver también quién hizo la letra capital, y eso nos va dando una historia del libro, nos va dando una historia del mundo editorial, porque bueno, pues seguramente era una editorial que estaba en un cierto lugar, y entonces nos habla también del contexto cultural del lugar, ¿no? Bueno, digamos, uno puede irse ahí como hilo de media. Y volviendo acá, perdón, la metodología no concreta que se utiliza, pues es el lenguaje XML, ¿no? Y este lenguaje XML, bueno, pues que tiene pues mucha relación, ¿no? Con el lenguaje que seguramente también han escuchado, que es el HTML, ¿no? El HTML, que es el que utilizan regularmente las páginas web para para poner los elementos en la web, ¿no? Que se vea que hay esto que decíamos, ¿no? Que hay un encabezado, que el encabezado tiene cierto formato, ¿no? Que luego vienen tres círculos como en imágenes, y luego viene cierto texto, esto que está regularmente en HTML, ¿no? ¿Cuál sería o dónde estaría, digamos, pues más que diferencia, un aspecto de especificación? Bueno, pues que podríamos marcar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la palabra codificación podría tener, pues, un resaltado, ¿no? Y entonces ese resaltado no solamente sería como hacerlo como un link, ¿no? Sino que ese resaltado sería más significativo porque podría ser, por ejemplo, una palabra, bueno, no es el caso de esta, ¿no? Aunque tiene varias cosillas interesantes, podría ser una palabra muy antigua, y esa palabra muy antigua podría ser un problema para ya sea la traducción o la interpretación de la palabra en sí misma, por los diferentes significados que puede llegar a tener, y esos diferentes significados podrían estarse aquí, digamos, empalmando en el texto, y nos pudieran dar una lectura errónea de lo bueno, de lo que se espera que podamos leer en él, y entonces ese marcado ya nos va diciendo, ¿no? Que esa es una palabra particular, entonces ese marcado que hicimos para esa palabra en específico, lo podemos tal vez volver a usar en otras palabras de la misma complicación, con la misma complicación, ya al final obtener, por ejemplo, cuántas palabras, no cuánta cantidad de palabras tienen este problema, y eso ya nos puede dar, por ejemplo, un análisis posterior, o tal vez podemos identificar en qué partes del texto aparecen, y esa recurrencia, si fuera significativa, nos pudiera también dar un nuevo objeto de estudio. Entonces, digamos, darle, ¿no? esa etiqueta particular no es solamente decirle a la página web, quiero que me lo muestres así, sino de fondo. Por eso les digo que me gustó eso del backstage. En el backstage lo que estamos haciendo es darle cierta caracterización, también creo que lo podemos decir, a ciertas palabras o a ciertos elementos que después van a ser importantes para el estudio del texto que estamos trabajando. Bueno, esto me lo voy a saltar, es un poco ya lo que he dicho sobre los textos que se trabajan en maestría en ciencias sociales y el marcado en XML. ¿Para qué sirven las directrices? ¿Para qué sirven estos guidelines de los que habíamos estado, digamos, de los que dijimos que en principio la TEI, ¿no? Como este consorcio, creó estas líneas, estos lineamientos? Eso también parece una buena traducción de guidelines. Lineamientos. ¿Para qué servirían? Bueno, porque es un manual de uso, es un manual de buenas prácticas. Además, es un manual que se puede retroalimentar, ¿no? Es un manual que se puede modificar. Ustedes están trabajando, se encuentran con un problema particular en un texto, y van a los lineamientos, ¿no? de estas directrices. Se encuentran que dentro
no me acuerdo si eran como, sí, son más de 500 etiquetas que tiene, pero digamos que dentro de todas las etiquetas o de los consejos que hay para poder trabajar, pues se encuentran que no hay uno que se asemeje al que ustedes están realizando. Esto ha sucedido sobre todo con las personas que trabajan diccionario, ¿no? Se pueden, digamos, hay personas encargadas, ¿no? O que les ha, sí que les ha gustado mucho trabajar con cuestión de diccionario sobre definiciones y también sobre aspectos de cómo marcar, ¿no? Han hecho como las dos cosas a la par, un trabajo ahí conjunto, y entonces se encuentran de que la etiqueta no existe. Y entonces dicen, bueno, yo creo que esta etiqueta podría llamarse así, por esto, por esto y por esto. Entonces se lo mandan al consorcio, ¿no? A este grupo de personas que están analizando que TEI pueda hacer funcionar para todas las personas. Lo reciben, lo leen y dicen, ah, bueno, pues sí, sí es pertinente o no, no es pertinente. Y si es pertinente, bueno, lo devuelven y ahora lo agregan, ¿no? A los lineamientos. Si dicen que no es pertinente, pues seguramente lo que sucederá es que recomendarán utilizar una etiqueta que ya existe con la intención de no dobletear ni tripletear pues alguna etiqueta, ¿no? Que entonces pues nos haga mucho más complicado el trabajo. También sirve como una especie, decíamos, ¿no? Que en inglés era una suerte de lengua franca, pues acá el XML servirá también como una especie de lengua franca. Ciertamente es muy probable que en nuestros primeros proyectos, pues sean más bien compañeros, ¿no? Y hay personas al lado de nosotros, al lado de la banca, que estén, que también tengan el interés por trabajar con TEI. Con las primeras personas que trabajemos puede ser que sea de ese modo. Sin embargo, ¿no? Si empezamos a hacer que el proyecto sea un poco más grande, un poco más robusto, pudiera incluso a pasar, ¿no? Que el trabajo que realicemos se realice entre personas no solamente de diferentes instituciones en un mismo país, sino de diferentes instituciones en diferentes países. Sobre todo yo creo que a partir de la pandemia las humanidades digitales tuvieron una suerte de, pues yo sí le diría de boom, aunque tal vez no se vea tan claro, pero yo creo que sí han tenido eso, un repunte importante de trabajo colaborativo a distancia. De tal manera que, bueno, luego a mí me ha tocado estar en ponencias que en el horario de México son a las 3 de la mañana, ¿no? Pero sucede que son a las 3 de la mañana porque en otra parte del mundo, pues están siendo eso en la tarde, ¿no? Entonces, por eso digo que a raíz de la pandemia me parece que esa colaboración internacional, ya con colegas que empezaban a trabajar, pero que bueno, digamos, en esa suerte de encierro, tuvieron como forma de dedicarle más tiempo a sus proyectos, creo que sí creció de esa manera. Y entonces, al tener una lengua común, lo mismo que sucede con el inglés, ¿no? Si uno manda un texto para publicar, por ejemplo, en una universidad de Estados Unidos, pues claro que si uno lo escribe en inglés, allá lo van a entender y entonces, bueno, le van a decir uno si lo publican o no. Lo mismo pasaría con este trabajo de XML, ¿no? Es decir, está uno trabajando con un lenguaje, no olvidemos que es un lenguaje, y entonces ese lenguaje que se hace común con gente que esté trabajando. Por ejemplo, esto que decíamos de los textos de la Edad Media, ¿no? Tal vez hay una persona por ahí trabajando en Berlín, ¿no? En la Universidad de Berlín, y entonces tiene la misma interés, ¿no? Por el objeto de estudio que tenemos también de manera personal. Y entonces, al momento de la colaboración, pues este lenguaje se convierte en un lenguaje en el que, sin importar si la persona está en Alemania o en México, puede hacerse esta colaboración. Aunado a que, ya decíamos, pues este marcado nos habla también de marcas, características particulares que son elementos, ¿no? Que queremos destacar, que queremos subrayar del texto. Entonces, bueno, eh, vamos ya casi, bueno, ya vamos avanzados en la conferencia. Sí quisiera, bueno, recordar, hacer una suerte de corte de caja de lo que he dicho hasta ahora para poder abrir, ahora sí, dar la vuelta a la página, de ir hacia el siguiente aspecto. Y entonces decir que codificar es interpretar, ¿no? Y una codificación es interpretar, los fenómenos literarios pueden tener interpretaciones diferentes. Eso que es, bueno, que lo escribí, la verdad es que parece que un poco somnoliento, está un poco ahí entrebuscado, pero eso que es real en realidad para el mundo analógico, esto que es codificar es interpretar un texto que puede resultar útil para una edición crítica que hagamos, digamos, sin utilizar
tecnologías computacionales, será también válido cuando usemos tecnologías, herramientas, aplicaciones, programas computacionales. Y esto quiero subrayarlo porque me parece fundamental que incluso más allá de la herramienta misma, la herramienta per se, no se nos olvide que como pues, personas profesionistas, ¿no? Gente experta en literatura, profesionales de la lectura, seremos, ¿no? Es nuestra responsabilidad mostrar la propuesta de trabajo, mostrar la propuesta de lectura para quien se acerque al texto, ¿no? Es decir, la herramienta nos ayuda, pero la herramienta no lo hace todo, ni la herramienta va a resolver los problemas necesariamente por sí misma, ¿no? Es esa propuesta de trabajo, es esa hipótesis de trabajo que quiero dejar muy clara, la que nos, bueno, la que ayuda, pues la que facilita que podamos encontrar, número uno, la herramienta más adecuada para nuestro trabajo, y número dos, la forma, ¿no? De darle a quien vaya a leer, pues el texto o la propuesta de lectura que nosotros estamos teniendo para ese momento. Decíamos entonces que el marcado XML no solamente, digamos, se enfocará en decirnos que aparezca letras grandes, letras pequeñas, letras en bold, imágenes, sino que va más allá, ¿no? Y que su trabajo en realidad, más que más allá, va por otro camino, que es enfocar, destacar las características, miren, aquí también otra errata marcaríamos aquí inmediatamente, en textuales, ¿no? ¿Qué características textuales? Bueno, por ejemplo, la estructura, ¿no? ¿Cuántos capítulos del libro tiene? ¿Cuántas secciones? ¿Cuántos apartados? Si viene de un manuscrito, si viene de un impreso, si en el caso, digamos, del ejemplo inicial viene de un pergamino, ¿no? Todo eso lo iríamos marcando. Y esos elementos, esos primeros elementos, si es un libro, cuántos capítulos tiene, pergamino, manuscrito, si es de imprenta, si, de qué tipo de imprenta, es decir, de cuál imprenta es, porque algunos traen esa información, cuántos capítulos tiene, ya digo, o secciones, todo eso nos va armando una serie de elementos que son conocidos como metadatos, ¿no? Que son los datos que hablan de los datos. En este caso, estos datos pues nos hablan del libro, ¿no? El libro, el texto, perdón, me emocioné, el texto que estamos trabajando sería un primer dato. Los metadatos, estos elementos que van a hablar sobre ¿no? Pues eso sería, ¿no? ¿De dónde viene? O incluso, por ejemplo, en el caso también de los libros medievales, que es muy importante en qué biblioteca está, ¿no? También eso es fundamental ahí, eso, el número de capítulos. Entonces, hay una serie de elementos, una serie de componentes, ¿no? Que nos hablan sobre el texto que estamos trabajando. Esos elementos que nos hablan sobre el texto que estamos trabajando, los llamamos metadatos. ¿Por qué? Porque este que está aquí lo vamos a trabajar como si fuera un dato, no serían los datos que hablan de los datos. Muy bien. ¿Qué otros elementos podríamos marcar? Bueno, por ejemplo, para manuscritos, esta cuestión que dice de física, muy importante si es recto o verso, ¿no? Es decir, si es el de la derecha o el de la izquierda, el que estamos trabajando, o si es, bueno, yo siempre lo veo así, pero es que en realidad es recto porque está de frente y verso porque está la parte de atrás, ¿no? Pero por supuesto, cuando uno le da la vuelta, yo siempre he pensado que, es que sí me lo aprendí, perdónenme, que queda a la izquierda, ¿no? Pero esa sería la idea, recto y verso. Y eso también sería importante. ¿Por qué? Bueno, por esa pequeña acotación que dice ahí donde empieza y termina una página. Porque, bueno, por supuesto, digamos, si imaginamos una página web en blanco con un texto infinito, bueno, infinito es exagerar, pero un texto muy largo, donde empieza y donde termina una página será fundamental, ¿no? Será importante ir marcando, bueno, esta es la página 3, aquí es la página 4, aquí es la página 5, en el entendido de que ahora tendríamos, por así decirlo, un texto plano, ¿no? Un texto que va corriendo y que ya no tiene estos elementos como el caso del libro. Podemos también marcar nombres de personas, nombres de lugares, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo, se pueden hacer trabajos de geolocalización. Eh, Aquí tal vez podría ser una acotación un poco más larga. No sé, yo trabajo particularmente tradición oral y trabajo particularmente música. Yo trabajo con guapango ribeño. Entonces, el guapango ribeño se da particularmente en la Sierra Gorda. La Sierra Gorda la comparten Querétaro, Guanajuato, y la zona media de San Luis Potosí también es ahí vecina, pero son parte de la misma región. La forma y la estructura es muy compleja, lo cual me ha llevado, ¿no? A estar investigando y ver que tiene influencias de Michoacán, que tiene influencias de Veracruz,
que tiene influencias de Tamaulipas. Entonces, hay un trabajo de geolocalización, por supuesto que sería muy pertinente, porque además hablaría de cómo las rutas de los arrieros no fueron importantes en su momento para ir de Michoacán, pasar por la Sierra Gorda, subir a Tamaulipas, que era el nuevo Santander, y luego ir al nuevo Reino de León, que ahora, bueno, es Monterrey. Entonces, esas rutas de los arrieros me ayudaría, ¿no?, a encontrar mapas antiguos, sí, antiguos, en el que pudiera marcar de mejor manera ese aspecto y después, por ejemplo, por capas, ¿no?, poner el mapa antiguo sobre el mapa actual y ver cómo o actual o un intermedio incluso, y ver cómo se fueron cambiando, ¿no?, esas configuraciones de tal modo que llega un momento, como es el de ahora, que la Sierra Gorda queda aislada, ¿no? Y entonces al quedar aislada deja de tener no solamente influencias de todo lo demás, sino que empieza a cultivar su tradición como muy propia, ¿no? Digamos, se olvida de alguna u otra manera, olvida con grandes comillas, ¿no?, de las influencias que tuvo antes para pensar que es una tradición, pues si no cerrada, sí muy propia de la región, y entonces, bueno, lo cual me ha ayudado a mí a ver las otras influencias, ¿no? Ese aspecto, digamos, de alguna otra manera que ha quedado nada más como retazos en la memoria, bueno, pues me ayuda a mí a encontrar esos otros caminos. Y eso, por ejemplo, podría ser, yo creo, un trabajo muy interesante de geolocalización, ¿no? Para ver cómo esas rutas influyen en un fenómeno literario que es, ya digo, el huapango ribeño, ¿no? Que es pariente del huapango huasteco, del huapango veracruzano, ¿no? Y de la balona michoacana, ¿no? Tres formas de cantar distintas, el son en México que influyen en un son, en un cuarto son, ¿no? Para que vean ustedes, bueno, la complejidad del objeto de estudio, pero también la riqueza que podría tener ese hipotético trabajo sobre geolocalización. Y bueno, por supuesto, también podemos tener, hay un aspecto ahí en TEI muy práctico, porque podemos tener, bueno, acá le he puesto módulos, pero son, que pueden ser, es que la etiqueta se llama divisiones, ¿no? Es div, entonces podemos marcar desde un inicio si estamos trabajando con poesía, con teatro, con ensayo, con autobiografía, con novela, con cartas. ¿Para qué? Bueno, pues para saber, número uno, con qué estamos trabajando, cuál es la propuesta de lectura, y para que ese elemento ayude a quien esté interesado a buscar también información, ¿no? Se mete, digamos, ya tenemos nuestra página, por ejemplo, donde hemos hecho nuestro trabajo, y entonces, pues la persona entra al buscador y el buscador uno dice, pues yo quiero buscar qué trabajo está aquí de autobiografía, y el buscador lo puede sacar, ¿por qué? Porque ya lo hemos marcado, ¿no? De ahí la importancia. Para reflexionar, bueno, según yo, sean dos preguntas buenas para reflexionar. ¿Qué información codificar? Depende, ¿no? Siempre sé que la respuesta tal vez no sea como muy amena, ¿no? Pero sí creo que es muy importante, ¿no? Depende de la hipótesis, ahí estaría otra errata, disculpen la importancia de ratas en el trabajo, depende de la hipótesis de trabajo que tengamos, ¿no? Es decir, de la información que queremos recuperar y procesar para un futuro trabajo, porque en este modo estamos también mostrando, ¿no?, la forma en cómo queremos que quien se acerca al texto pues lo lee. ¿Para qué sirve el lenguaje marcado? Bueno, para hacer explícitos ciertos rasgos e información textual que ayude a procesar el texto con algunos programas de análisis, ¿no? Veríamos que ya dentro de la herramienta, ¿no?, ya dentro del aspecto más técnico, pues tendríamos tres elementos, bueno, tres herramientas, vamos a llamarle así, tres herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Que es el elemento, el atributo y el valor. Además, cuando trabajamos ya en las aplicaciones, ¿no?, con los programas que trabajan marcado TEI, regularmente salen así, con diferentes colores, ¿no? El elemento regularmente sale en color azul, el amarillo, el atributo, y en rojo el valor, ¿no? Entonces, el elemento, diremos que es la unidad de formación semántica más amplia, ¿no? Que puede tener un cierre, como en este caso elemento, o que puede contenerse a sí misma, ¿no? Bueno, dice acá, estar vacía, ¿no? ¿Cuáles elementos están vacíos? Bueno, por ejemplo, hay que avisarle, ¿no?, al programa que aquí hay un enter, ¿no? Aquí hay un salto de línea. Entonces, el salto de línea es un elemento, bueno, que se dice, teóricamente, está vacío, es decir, no necesita abrir y cerrar, solamente necesitamos decirle, aquí hay un salto de línea, ¿no? Un line break. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el número de páginas,
¿no? Porque pues, el número de página solamente necesitamos ese dato, por así decirlo, muy particular, muy específico, que es el page beginning, y entonces que es PB, y entonces ese también podría ser un elemento como este, ¿no? Que, digamos, se cierra en sí mismo. Luego, el atributo, no para saber cómo, bueno, y sí, aquí tienes un elemento, ¿qué quieres de este elemento, no? O cómo va a ser ese resalte, ese subrayado, ese destacado que yo voy a hacer, bueno, va a ser sobre este otro que es el valor, ¿no? Y ya digo, la ventaja de estos elementos es que se puede, digamos, vienen en colores y eso ayuda, la verdad es que bastante. Por ejemplo, ¿no? Si contenido lo quisiéramos poner en versalitas, ¿no? Aquí en elemento le diríamos highlight, ¿no? Que es high, es decir, resaltar, ¿no? Resaltar que, pues, un aspecto, una característica de la palabra, entonces ahí tendríamos rent, ¿no? Cómo va a ser la forma, cómo va a ser mostrado, ¿no? Cómo se va a renderizar el elemento, y la forma en cómo va a suceder el valor sería versalita, ¿no? Para que aparezca el texto, digamos, aquí solo, pero todo lo que está antes de él ya nos va diciendo cómo va a aparecer o cómo vamos a destacar ese elemento. Muy bien. Y bueno, claro, hay una serie de estructura, ¿no? Que tiene ya TEI, y sobre todo los programas que trabajan este tipo de marcado lo tienen, ¿no? Que se inicia con una suerte de, bueno, es el prólogo, que es la declaración XML, y ese prólogo es muy útil, número uno, porque nos habla en qué eh, eh, vocabulario está codificado, ¿no? Que es UTF-8, el de español, y este UTF-8 nos ayuda también, por ejemplo, para tener signos particulares, como los acentos, como la diéresis, ¿no? Como la virgulilla de la ñ, ¿no? Ahí está el caso, ¿no? Para quienes ya se hayan acercado, por ejemplo, a trabajar con R o con Python, verán también que cuando estamos trabajando, decirle que estamos trabajando con UTF-8, que lo codifique, por favor, en UTF-8, va a ser fundamental, ¿no? Porque ese es, digamos, pues el español, ¿no? Con el que nosotros nos comunicamos. Luego viene, bueno, este elemento raíz, ¿no? Que es decir que todo este codificado va a ser un codificado XML-TEI, y luego viene, ¿no? El elemento de los metadatos, ahí donde, no lo marqué aquí, bueno, que sería en el TEI header, ¿no? Todo esto que les dije sobre peso y número de páginas, ¿no? Si está en cierta biblioteca, si a veces ahí los manuscritos luego están marcados por números, ¿no? Sobre todo los medievales, entonces hay qué tipo cuál es el número, perdón, del manuscrito que tenemos, todo eso iría ahí, y luego ahora sí, digamos, propiamente el cuerpo del trabajo. Quiero mostrarles ahora, bueno, bueno, quiero decirles dos cosas. La primera es que ya desde un inicio, ¿no? Había quedado con su profesor, con el doctor Gutiérrez Hibler, que sería ideal hacer una suerte de, al menos un mini taller con esta charla, pero luego nos dimos cuenta de que el tiempo nos iba a comer, como está sucediendo más o menos ahora, y lo que le dije es que, bueno, iba a grabar un pequeño ejercicio a modo de taller sobre este marcado TEI. Ya lo tengo grabado, nada más necesito que se termine de procesar, y bueno, se lo mando al profesor Gutiérrez Hibler para que pueda trabajarlo bueno, se los pueda pasar, ustedes lo puedan trabajar, y si hay dudas o preguntas, por supuesto, me las hagan llegar. Pero quiero decirles, pues, hacia dónde nos puede llevar este trabajo, ¿no? ¿Cuál podría ser una suerte de meta de este trabajo del marcado TEI? Hay varios, ¿no? Si hay que decir que elegí como, pues, uno de los que más me gustan, este no lo hice yo. Al igual que pasa bueno, con algunas personas de quienes me escuchan ahora, pues también voy en el camino, ¿no? También he estado aprendiendo, así que todavía no llego a este nivel, pero para mí es una suerte de objetivo. No tenemos, hay varias maneras, ¿no? Ya una vez que se trabaja el marcado TEI, ¿no? Después se puede trabajar, y esto tal vez no les vaya a hacer sentido, pero sí lo quiero decir, después se puede trabajar con un lenguaje que se llama CSC. Ese nos va diciendo
qué formas queremos, ¿no? Si queremos que haya aquí, pues esta línea en negro y que se destaquen las letras en blanco en todas las páginas en las que estemos, o sea, que no solamente sean una, que sean todas, ¿no? Que tenga este elemento, ¿no? Cuando ustedes entran acá a esta página, verán también, por ejemplo, que tiene una cierta estructura similar. Recuerden, ¿qué es lo evidente? ¿No? Tiene un título, texto. Y el texto y el título aparecen más o menos de forma similar y aparecen imágenes acá, ¿no? Título, párrafo, imagen. Entonces todo esto se puede hacer con CSS, ¿no? Para decirle que siempre lo haga, se hace, digamos, pues por así decirlo, una sola vez y se va copiando ese formatito, digamos, esas indicaciones para que siempre suceda. Y después todo eso puede pasarse, digamos, a HTML para que ahora sí aparezca en la página, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, entonces, ¿qué utilidad podría tener esto de marcar con XML? Bueno, vamos aquí nos invitan a ver el ejemplo, por supuesto, claro que sí. Tenemos aquí un ejemplo, una canción, una balada, como se llama en inglés. A mí luego no me gusta usar balada porque se confunde con el género, ¿no? Pero bueno, en ballad, en inglés se entiende la verdad que bastante bien. Tenemos aquí pues esta suerte de impreso, ¿no? No se ve como un impreso popular en realidad, parece que es de una imprenta. Es decir, es como más en formato libro, más que en formato de hoja volante, de hoja suelta. Entonces tenemos aquí, ¿no? El manuscrito y ustedes dirán, bueno, pues, ¿y dónde está el caso de haberlo hecho en XML? Bueno, que cuando le hicimos el text transcription, aquí aparece el texto, ¿no? Y con este texto, es decir, con la imagen, por supuesto, podemos trabajar, también hay trabajo con imágenes, pero bueno, no sería con TEI, ¿no? Pero digamos como tal, pues tendríamos que transcribir, ¿no? Entonces ya, para empezar, aquí ya alguien nos hizo el favor de transcribir y nos fue haciendo el favor de ir marcando ciertos elementos que pueden ser interesantes, ¿no? Les quería, ajá, sí, perdón, antes de seguir, les quería mostrar, ¿no? Esto que he insistido mucho en la hipótesis de trabajo, en la forma de trabajar que tenemos con el objeto de estudio, no se deja de lado nunca, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando habla de transcripciones, nos indican cuáles han sido las reglas para transcribir, ¿no? Estas reglas de transcripción ya nos hablan de que hay una hipótesis de trabajo, ¿no? O sea, no solamente se transcribe por transcribir, sino se transcribe con esta claridad en la hipótesis de trabajo, lo cual, bueno, ayuda bastante. Creo que me metí a otra sí, es que va cambiando. Bueno, vamos a ver si encuentro en la que estábamos. Bueno, si no, vamos a ver si este ejemplo también nos puede ayudar, ¿no? Bueno, bien, aquí no solamente tenemos la transcripción, vean ustedes las ilustraciones, qué bonitas. No solamente tenemos la transcripción de digamos, pues eso del texto, sino que aquí nos han hecho favor también de poner la música, ¿no? Entonces eso también puede ser un elemento importante. Quería nada más que, sí, quería mostrarles otra cosita más de aquí, pero como moví el texto, a ver si vuelve a aparecer, crucen todos los dedos, no. Bueno, en fin, pues un intento más, ¿por qué no? Bueno, sí, no, lo que les iba a mostrar es que el ejemplo del que estaba antes de que me saliera por la emoción, viene con el trabajo también ya es un trabajo que está procesado, y eso es lo que les quería mostrar, porque viene ya con el análisis en Voyant Tools. Entonces, con el análisis en Voyant Tools, aquí está. Bueno, no es exactamente pero se ha hecho ya minería de texto. Y entonces con la minería de texto en Voyant Tools han hecho, por ejemplo, la nube de palabras frecuentes, han hecho también la nube de palabras de términos frecuentes, ¿no? Han hecho las relaciones con bigramas, ¿no? ¿Qué palabras están más cercanas con otras? Entonces, ¿esto es un trabajal? Por supuesto que sí, ¿no? Porque no solamente se hizo el marcado TEI, sino que se hizo el marcado TEI con una propuesta de trabajo, con la finalidad de que alguien más trabajara con este texto. Bueno, pudieron haber sido los mismos investigadores, por supuesto, y digamos, un primer punto
de análisis, pues es este, ¿no? Que ya son las nubes de palabras. Entonces, eso que se hace, digamos, por eso me gusta la frase, ¿no? Tras bambalinas, se va mostrando poco a poco hacia afuera, hacia cómo es esta propuesta de lectura, pero que también termina siendo una propuesta de análisis, ¿no? Bueno, para trabajar con ello. Y bueno, para no seguir aburriendo a nadie, vamos a detener aquí la charla y bueno, pues no sé si hay alguna inquietud, algún comentario, pregunta. Pues muchísimas gracias a quienes estuvieron acá en la conferencia. Muchas gracias también a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la invitación, a la Coordinación de Letras Hispánicas y al doctor Gutiérrez Hibler en particular. Muchísimas gracias.